El dojo era un hervidero de gente, como si todo el vecindario se hubiera dado cita para no perderse el espectáculo. Filas interminables de sillas plegables, apretadas hasta el último rincón, estaban repletas de padres ansiosos, estudiantes emocionados y vecinos curiosos que se amontonaban para la gran exhibición comunitaria. Los tatamis relucían bajo las luces fluorescentes del techo, capturando cada sombra, mientras los kiai, esos gritos cargados de energía, retumbaban contra las paredes como un eco de batalla. En un rincón, casi invisible, Jason Statham observaba todo en silencio, recostado contra una pared de madera vieja. Llevaba una camiseta gris suelta, unos pantalones cargo que parecían haber visto 1000 aventuras, y zapatillas tan desgastadas que parecían contar su propia historia. Era solo un tipo más en la multitud, o al menos eso intentaba. Hasta que una voz cortó el aire como un cuchillo. «Un momento, ese es quien pienso». Todas las miradas se giraron al instante hacia el centro del tatami, donde el sensei Javier Torres avanzaba con la seguridad de un emperador. Javier, un hombre de unos 30 y tantos, con el cuerpo esculpido como si fuera de mármol y una arrogancia que llenaba la sala, tenía las mangas de su jía remangadas para lucir un tatuaje de lobo que parecía gruñir en su antebrazo. «Damas y caballeros», exclamó con una voz que resonaba como si estuviera en un anfiteatro. «Parece que Hollywood nos ha enviado una sorpresa. Nada menos que el mismísimo Transporter en carne y hueso». El público soltó risitas, los celulares se alzaron como si fueran reflectores, y las cámaras comenzaron a grabar. Javier sonrió, saboreando cada mirada que se posaba en él. Jason, en cambio, permaneció inmóvil, como una estatua. «¿Qué? ¿Vienes a aprender algo, amigo?», se mofó Javier, pavoneándose como un gallo. «¿O te perdiste buscando el plató de tu próxima peli?». Las risas estallaron, y algunos estudiantes jóvenes, con los nervios a flor de piel, intercambiaban miradas entre Javier y Jason, esperando un chiste. Pero Jason no reaccionó, no parpadeó. Solo observaba, con una calma que empezaba a poner nerviosa a la sala. Javier, sin embargo, no tenía freno. Señalándolo con un dedo, siguió. «Venga, estrella, muéstranos cómo se ven 20 años de peleas de mentira». Y para rematar, soltó una patada giratoria tan exagerada que parecía una parodia, burlándose de las coreografías de cine. Jason se despegó de la pared con una lentitud que parecía desafiar el tiempo. Se quitó la chaqueta, la dejó con cuidado sobre un banco y caminó hacia el tatami. Sus ojos se clavaron en los de Javier, y su voz, baja pero afilada como una espada, rompió el silencio. «¿Estás seguro de esto? ¿De verdad quieres verlo?». El dojo quedó en un silencio sepulcral, como si el mundo entero hubiera contenido el aliento. Se podía escuchar el crujido de una silla. El doble de acción ya no era un invitado cualquiera. Algo mucho más serio estaba a punto de desatarse. El dojo Torres estaba escondido en una callejuela del barrio de Lavapiés, en Madrid, atrapado entre una taberna que olía a croquetas y una tiendita de discos vinilos. Era un lugar humilde, con paredes de ladrillo gastadas por el tiempo y un farol de papel en la entrada que anunciaba Dojo Torres, en letras desvaídas. Dentro el aire era espeso, cargado de sudor y esfuerzo. Los tatamis, curtidos por años de patadas y caídas, estaban rodeados de pósters amarillentos, de golpes voladores y trofeos que parecían clamar atención. Este lugar vivía de los reflectores, especialmente de los videos virales que se subían a las redes después de cada exhibición. El sensei Javier Torres era el corazón del show. Mitad luchador, mitad estrella de redes sociales, con 30 y pico años, cinturón negro cuarto dan en karate, el pelo engominado como un galán de telenovela y músculos que parecían a punto de reventar su ji. Era un hombre que se alimentaba de los aplausos, que disfrutaba humillando a cualquiera que se atreviera a pisar su territorio. 2 semanas antes, se había hecho viral por ridiculizar a un campeón de taekwondo que vino de visita. Lo barrió con una llave, lo estampó contra el tatami y lo dejó en evidencia mientras las cámaras grababan sin piedad.
El video sumó 3 millones de vistas en 2 días, y desde entonces, su ego estaba por las nubes. Se creía intocable, el amo de su pequeño imperio. Y lo que más despreciaba eran los actores que se hacían pasar por artistas marciales. Para él, las estrellas de cine eran payasos con guiones, no luchadores de verdad. Y ahora, ahí estaba Jason Statham, en su dojo. Pero Jason no había venido a buscar bronca. Estaba en Madrid tras terminar una película indie, algo discreto, sin flashes ni glamour. Un amigo cercano, un exdoble de acción. Tenía un hijo entrenando en el dojo Torres y Jason prometió pasar a verlo. Entró sin hacer ruido, con una sudadera oscura cubriendo una camiseta sencilla, pantalones cargo y zapatillas que parecían haber recorrido medio mundo. Sin equipo, sin cámaras, solo un tipo más en la esquina del salón. Pero Javier lo vio. Y su ego no pudo resistir la oportunidad de brillar a costa de una estrella. Lo que nadie sabía, ni el público, ni siquiera Javier, era que Jason había entrenado años atrás en Japón, bajo la tutela del maestro Hiroshi, el mismo que una vez formó a Javier. Jason había practicado mucho antes de que Hollywood lo descubriera, antes de que las luces lo cegaran. Sus raíces en las artes marciales eran profundas, más de lo que cualquiera podía imaginar. Pero no dijo nada, solo observaba, esperando. Hasta que Javier lo provocó, hasta que el ego lo desafió. Y entonces algo cambió. Jason se quitó la sudadera, y el aire en el dojo se volvió eléctrico, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. La sonrisa de Javier se ensanchó mientras llegaba al centro del tatami, moviendo los hombros con una arrogancia que parecía ensayada. Pero esta vez, los focos ya no estaban sobre él. La presencia silenciosa de Jason, sin esfuerzo, robaba la atención de todos. Javier no lo soportaba. Empezó a ejecutar un kata exagerado, con movimientos teatrales, golpeando el aire con una fuerza innecesaria, pisando el tatami como si quisiera romperlo. Sus gritos retumbaban, desesperado por ser el centro del universo. Luego, giró hacia Jason, lo señaló y gritó: «¿Qué pasa, Hollywood? ¿Olvidaste traer a tus dobles o tienes miedo de ensuciarte en un dojo de verdad?» El público estalló en risas. Un grupo de adolescentes al fondo se empujaban, riéndose a carcajadas. Uno sacó su celular y susurró a su amigo: «Esto va a ser épico, Javier va a hacer que Jason pida clemencia». Otro añadió: «Apuesto a que se rinde más rápido que un guión malo». Los celulares estaban por todas partes, grabando para TikTok, Instagram, cualquier plataforma que pudiera capturar el momento. El dojo se transformó en una arena, pero Jason seguía inmóvil, como una roca en medio de un río. Finalmente exhaló, sin sonrisa, sin expresión, solo una pausa que parecía detener el tiempo. «No vine aquí a pelear», dijo, y su voz detuvo la sala como un martillo. «Vine a ver entrenar a un niño». Señaló con la cabeza hacia una esquina, donde un pequeño de ojos grandes y manos temblorosas se escondía tras su padre, el viejo amigo de Jason. El niño parecía abrumado, con la cara roja de vergüenza. Jason miró a Javier. «Pero tú estás forzando esto, amigo. Y me estás obligando a enseñarte algo que tu maestro nunca pudo meterte en la cabeza». Eso fue la chispa. El rostro de Javier se tensó. Sus ojos brillaron con rabia. Dio un paso adelante, abriendo los brazos en un gesto burlón, y gritó: «¡Perfecto! Haz sparring conmigo, estrella. Veamos cómo se ven tus peleas de película sin un director gritando: ¡corten!». Algunos en el público se removieron, incómodos. Incluso los cinturones negros al borde del tatami intercambiaban miradas nerviosas. Habían oído rumores sobre Jason, historias que no eran solo cuentos de Hollywood. Jason se quitó la sudadera con una calma casi ceremonial. La dobló con cuidado y la dejó a un lado. La camiseta debajo reveló un físico esculpido, no por vanidad, sino por años de sudor, dolor y disciplina. No había glamour,
solo preparación pura. Javier caminaba en círculos, aún con su arrogancia intacta. Sin acrobacias, sin cámaras, solo hombre contra hombre, ¿verdad? Jason levantó un dedo, como si marcara una línea en la arena. Una regla, dijo. Javier frunció el ceño. ¿Qué? Nada de espectáculo, solo técnica. Por un instante, todo quedó suspendido. Javier soltó una carcajada, como si acabara de escuchar un chiste malo. Entonces ya perdiste, estrella. Apenas terminó de hablar, explotó hacia adelante, lanzando una rodilla voladora directa a las costillas de Jason, rápida, agresiva, pura fanfarronería. El público contuvo el aliento. Los celulares temblaban en las manos. Pero Jason apenas se movió. Giró el cuerpo, pivotó sobre un pie y dejó que la rodilla pasara a milímetros, con una precisión quirúrgica. Luego, con un movimiento casi perezoso, hundió un golpe corto y seco en las costillas de Javier. No fue un golpe que se oyera con los oídos. Se sintió en los huesos. Javier se dobló, jadeando, el aire escapando de su cuerpo en un gruñido. El dojo quedó en silencio absoluto. Luego los celulares se alzaron aún más. Los adolescentes que antes reían, ahora miraban con los ojos como platos. «No puede ser», susurró uno. La sonrisa de Javier se desvaneció. Su postura cambió, más baja, más defensiva, con un destello de furia. Se limpió la boca y rió, pero era una risa frágil, nerviosa. «Golpe de suerte», gruñó, empezando a rodear a Jason. Jason seguía firme, codos pegados, manos sueltas, sin decir una palabra. Javier atacó de nuevo, fingiendo una patada giratoria para conectar un talonazo traicionero. Jason se ladeó, atrapó el tobillo en el aire y barrió la pierna de apoyo con un movimiento limpio. Javier cayó de espaldas contra el tatami, el impacto resonando como un tambor. Jason no lo remató, solo esperó. Javier se levantó tambaleante, el rostro rojo. «Inténtalo otra vez, abuelo», escupió. Jason exhaló, casi aburrido. Javier arremetió con una ráfaga de ganchos, un codazo torpe, un puño desesperado. Jason era un espectro. Esquivó, giró, atrapó una muñeca, torció. Un crujido. Con un movimiento limpio, puso su palma en la garganta de Javier. Preciso, controlado, un susurro de peligro real. Javier retrocedió, tosiendo, llevándose las manos al cuello. La multitud ya no reía, ya no vitoreaba. Miraban a Jason con asombro, conteniendo el aliento, preguntándose si esto seguía siendo una exhibición. Jason avanzó lentamente, mentón bajo, pies deslizándose sobre el tatami. Javier retrocedía, sin técnica, dominado por el pánico. Intentó otra patada giratoria, demasiado lenta. Jason se agachó, hundió su hombro en el abdomen de Javier y lo lanzó contra el suelo. Sin pausa, tomó control desde arriba, en posición montada. No golpeó, no usó codos, solo esperó. «Levántate», dijo Jason, en voz baja. Era la primera vez que hablaba desde que se quitó la chaqueta. Javier, desorientado, avergonzado, pero terco, se puso de rodillas y se levantó. Jason lo permitió. Pero apenas Javier alzó los puños, Jason se movió como un relámpago. Una patada baja al muslo. Javier se tambaleó. Otra patada. Mismo lugar. Javier gimió. Jason giró a su lado, lanzó un codo preciso a la mandíbula, atrapó la muñeca, aplicó presión y forzó a Javier a arrodillarse. Luego, en silencio, se posicionó detrás, enroscó el brazo bajo el hombro y dio un codazo seco a la base del cuello. Controlado, pero letal. Javier colapsó, boca abajo, jadeando. La sangre de su nariz manchaba el tatami. Jason dio un paso atrás, sin palabras, sin celebración. Los celulares seguían grabando, pero las manos temblaban. Un niño en la esquina murmuró:
Pensé que Javier era el mejor. Javier se revolvió tosiendo, intentando levantarse, aferrándose a su dignidad. Pero no quedaba nada. Entonces, Jason extendió la mano. Javier, confundido, dudó, pero con un gruñido aceptó. Jason lo ayudó a levantarse. No hubo drama, solo un gesto firme. Cuando Javier estuvo de pie, Jason se inclinó y le habló bajo. La próxima vez, muestra respeto antes de buscar aplausos. Javier no respondió, solo asintió, con los ojos hinchados por la vergüenza. Jason se giró para irse, pero su mirada se cruzó con la de un niño cerca del tatami. Tendría unos 12 años, cinturón marrón, nervioso. Era el hijo de su amigo. Jason se acercó. El chico se enderezó, incómodo. Jason tomó una toalla limpia y se la dio. «Tienes mejor juego de pies que tu maestro», dijo, señalando a Javier sin mirarlo. Los ojos del niño brillaron. En las gradas, el padre se tapó la boca, emocionado. Alguien murmuró, «Este pequeño nunca olvidará esto». Jason le revolvió el pelo con suavidad y caminó hacia la salida. Javier, inestable, miraba el suelo. Su cinturón negro ahora parecía un disfraz. La multitud abrió paso a Jason, sus pasos resonando en el tatami. No hubo aplausos, solo silencio y asombro. Una chica al fondo, que antes se burlaba, bajó su celular y susurró, «No es actor, es un arma». Jason recogió su chaqueta y salió. La puerta corrediza chirrió. La luz del sol iluminó el polvo en el aire. Afuera, la vida seguía. Pero dentro, algo había cambiado. Javier se sentó en el borde del tatami, mirando el suelo, sintiendo el peso de la humildad por primera vez en años. Los videos explotaron en TikTok. En horas, el título Jason Statham, calla a sensei arrogante en 3 minutos, dominaba las redes. Para el amanecer, tenía 12 millones de vistas. La frase, «muestra respeto antes de buscar atención», se volvió legendaria. Las plataformas ardían, los comentarios lo veneraban. Eso no fue actuación, fue maestría. Artistas marciales de todo el mundo lo compartían, incluso peleadores de UFC. Javier intentó salvarse con un video titulado «Mi versión de lo que pasó», pero Internet no lo perdonó. «No perdiste contra Jason, perdiste contra su silencio», decía el comentario más votado. Jason no dijo nada, no comentó, no reaccionó. Su silencio hablaba por él. En los foros de artes marciales, el video quedó fijado con una frase. Las artes marciales no se tratan de gritar más fuerte, sino de ser el último en pie con la dignidad intacta. La frase se imprimió en camisetas, se citó en clases. En el Dojo Torres, los viernes de exhibición se transformaron en disciplina silenciosa. Los estudiantes dejaron de imitar la arrogancia de Javier y comenzaron a copiar la calma de Jason. Días después, caminando por un callejón de Madrid, el teléfono de Jason vibró. Un mensaje de un amigo en Barcelona. «Vi el video. Otra pelea». Jason sonrió, guardó el celular y murmuró, «No fue una pelea, solo un recordatorio». Y siguió caminando, sin cámaras, sin público, con ese silencio que resuena más fuerte que cualquier ovación. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.